cuando estamos enamorados de Dios y hay un celo de parte de Dios, nos duele el corazón ver las reacciones. Pero yo quiero decirte algo: tus reacciones son simplemente tus pensamientos. No hay otra cosa. El hombre y la mujer reaccionan de acuerdo a sus pensamientos. Si Dios no ocupa un pensamiento grande en tu mente, tus reacciones van a ser así. Porque nuestros pensamientos son las reacciones de nuestro cuerpo. Y de ahí surgen las enfermedades, y surgen las acciones, y surgen todo lo que somos. Hoy vamos a hablar de los pensamientos. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 8, verso 23, en la parte final, dice: piensa con la cabeza. Muchas veces pensamos no con la cabeza, o pensamos con el hígado, o pensamos con las emociones. Pero el Señor es claro cuando dice que pensemos con la cabeza, porque la cabeza es una parte importantísima del ser humano. Es donde se encuentran nuestros pensamientos. Y aunque a usted le cueste aceptar, lo que hoy vive es el resultado de lo que usted ha pensado. Lo que usted vive es el diálogo interno que usted tiene constantemente. Aún la imagen que usted ve en el espejo es la imagen del diálogo que usted tuvo constantemente. Usted se ve mal, es su propio diálogo. Usted se ve bien, es su propio diálogo. Usted se ve bendecido o bendecida, es su propio diálogo. Nosotros nos manejamos por pensamientos. El ser humano está compuesto, todo lo que hace lo relaciona o lo hace con sus pensamientos. No hace falta darnos cuenta que la manera en que reaccionamos es la manera en que pensamos. La manera en que reaccionamos es la manera en que pensamos. Solo póngase a pensar cuántas veces reacciona mal y es lo que usted guarda en sus pensamientos. Y es lo que usted guarda en su corazón. Los pensamientos son terribles. Los pensamientos van a crear tus sentimientos y van a reaccionar y tus sentimientos van a dar como reacción tus acciones. Dios quiere que le tengamos mucha atención a nuestros pensamientos. No adoramos, no servimos, no le damos todo a Dios por un pensamiento pobre y barato. La palabra del Señor dice que seamos transformados mediante nuestra manera de pensar. Tenemos que ponerle más atención, mis hermanos, a nuestros pensamientos, porque los efectos de nuestros pensamientos van a ser terribles o van a ser poderosos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pensamos constantemente? No nos damos cuenta. Mire, lo que usted esté pensando ahorita es su futuro, es el mañana, es la semana que viene. Lo que usted esté pensando, la manera en que usted que ahorita esté pensando. Si usted ahorita empieza a pensar bendición, empieza a pensar que todo va a estar bien, usted empieza a pensar salud, usted empieza a pensar que todas las cosas van a operar a su favor, eso es lo que va a obtener. Eso no quiere decir que usted no va a necesitar fe, porque aún para tener un pensamiento positivo hay que aplicarle la fe. Hay que decir: Señor, me va a ir bien. Usted está aplicando fe, usted está creyendo que le va a ir bien. La palabra dice: pensemos con la cabeza. Pensemos y reaccionemos con verdaderamente lo que guardamos en el corazón. Pero ¿qué es lo que estamos guardando? Si usted está encerrado en conflictos, en acciones, en sufrimiento, en ira, en heridas, usted se va a dar cuenta que las luchas y los conflictos que usted va a tener van a ser muy grandes. Van a ser, podríamos decirlo, hasta terribles. Porque cada quien es responsable de sus pensamientos.
Cada quien es responsable de lo que piensa, cada quien es responsable de lo que creemos. Mi hermano, recuérdese que se cree con el corazón, se confiesa con la boca, pero la palabra permanece en su mente y luego es trasladada a su corazón. La palabra de Dios funciona de esta manera. La confieso, la pongo, la proceso en mi mente y luego la instalo en el corazón porque el corazón cree. La mente hace un procesamiento de la palabra. Y entonces tenemos conflictos tremendos en la vida, en las relaciones de esposos, en las relaciones de hijos, en las relaciones de trabajo. ¿Y sabe cuál es el detonante de sus conflictos? Sus pensamientos. El detonante de nuestros conflictos son nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que usted constantemente piensa? Si nos ponemos a pensar en los significados de Dios, ¿usted qué cree que va a obtener de eso? Usted va a obtener una poderosa bendición. Si usted medita en la palabra y sus pensamientos, dice la palabra que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿en quién? Persevera, mi hermano. Él lo va a guardar en paz. ¿Por qué vivimos angustiados? Mire, cuando yo me desubico de la palabra, mi hermano, yo me perdí. Yo tengo que estar ubicada en la palabra. Cuando usted se desubica de la palabra, usted contesta con su ira, con su enojo y en su carne. Pero si usted está ubicado en la palabra, usted no va a contestar mal, porque sus pensamientos son sus palabras. Amén. Sus pensamientos son sus palabras. Entonces tenemos grande problema porque lo que realmente nos está produciendo problema son nuestros pensamientos. No es la persona que usted tiene al lado, no es la persona con la que usted se relaciona en el trabajo. No, lo que le provoca sus pensamientos son sus reacciones, son sus pensamientos, sus conflictos son sus pensamientos. ¿De dónde vienen vuestros conflictos? Dice la palabra, si no es de ustedes mismos. Ahí en Santiago. ¿Por qué razón padecemos tanto? Dice en Proverbios capítulo 8, verso 12, al final dice, siempre pienso antes de actuar. Regularmente no pensamos antes de actuar, solo actuamos. ¿Y sabe por qué solo actuamos? Porque el pensamiento lo traemos, porque ya hemos pensado, no lo hemos dicho. Esa es la única razón entre el pensar y el accionar, que no se dice y solo se acciona. Pero cuando usted piensa, habla y acciona, son cosas diferentes. Entonces tenemos problemas porque nuestra manera de pensar es la que nos estorba constantemente. Dice Romanos capítulo 14, verso 5, en la parte final, dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté convencido en su propia mente. ¿Qué convencimientos tiene usted? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuál es la manera en que usted asimila la palabra en su mente? ¿De qué manera usted está siendo convencido en su mente? Porque una de las partes que más cuesta convencer es la mente. Porque el hombre empieza a razonar la palabra. El hombre empieza a razonar y a cuestionar a Dios. El hombre empieza a querer entender. La palabra no hay que quererla entender, la palabra se obedece. La palabra hay que obedecerla. Cada quien dice, esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cuáles son tus convicciones esta mañana? ¿De qué manera tú estás relacionado con la palabra para que hayan convicciones de adoración?
¿De qué manera está relacionado con la palabra para que haya acciones de adoración? ¿De qué manera está relacionado con la palabra para que hayan acciones de servicio? ¿Sabe por qué nos cuesta servir? Porque usted piensa y piensa que usted está aquí, que usted está allá, que no, que el tiempo, que esto, que lo otro, que no, que hay que pensar. Es su pensamiento. ¿Por qué nos cuesta adorar, mi hermano? ¿Por qué nos cuesta adorar? Es porque Dios no ha ocupado el primer lugar en tu mente. Dios no ha ocupado el primer lugar en tus acciones. ¿Por qué te cuesta adorar? Porque tu pensamiento está alejado de Dios. Estás lejos de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces ora usted en la semana? De corazón. No por los alimentos. ¿Cuántas veces, mi hermano, dobla sus rodillas ante la presencia de Dios y trata de llenarse de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces estamos pensando en Dios? ¿Cuántas veces piensas en Dios? ¿Cuántas veces llenas tu vasija de Dios? ¿Cuántas veces tú has pasado un tiempo solamente con el Señor? Sabe que a veces yo me levanto temprano y le digo, Señor, yo hoy, no es que no me levante con el ánimo de orar, pero yo le digo, Señor, quiero platicar contigo. Y me siento en la sala y le platico al Señor. Y solo me pongo a pensar en lo grande, en lo maravilloso que es Dios. Ayer veíamos un video de cómo Dios está en todas tus circunstancias. Dios está en todas tus circunstancias. Ya pronto vamos a tener la cañonera y ya no hay las horas de tenerla para poderle pasar tantas cosas que le van a ser útiles. Y en este video podemos ver cómo el Señor se mueve y usted, no hay persona que no lo haya visto que no llore. Ayer se lo enseñé, como a 4 personas terminaron llorando. Porque Dios se mueve en tus circunstancias, pero tú no te mueves. Tus pensamientos no se mueven con Dios. Tus pensamientos se mueven en la angustia, en la desesperación, en las aflicciones, pero no se mueven. Dice, Él guardará en completa paz, mi hermano. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes? ¿Por qué es que muchos hombres han llegado a suicidarse o mujeres a quitarse la vida? ¿Por qué es que tantas personas están destruyéndose? Porque hay un pensamiento que los ataca, hay un pensamiento que los aturde. No hace mucho vino una persona y andaba buscando cómo quitarse la vida, y el pastor oró por él y le bendijo. ¿Sabe una cosa? A los 2 o 3 días vino y le dijo, pastor, ya conseguí trabajo. Pero ese pensamiento lo andaba destruyendo. Ese pensamiento lo andaba, mi hermano, lo andaba matando. Yo recuerdo que en otra iglesia iba pasando una persona que yo sé que muchos lograron ver restaurada. Quizás Guaito e Isabel se recuerdan de José. José fue alguien que pasó y andaba también tratando de matarse. Y ahí, en una iglesia que estaba abierta, esa persona, ese joven, pudo restaurar su vida. Porque todo entra en un pensamiento. Todo entra en un pensamiento. La mente es poderosa y es tu mayor conflicto. Tus pensamientos son tus mayores conflictos de vida. Tus pensamientos son las reacciones de enfermedad, de egoísmo, de pleitos, de ira, de enojo, de tiranía, de todo lo que nosotros somos emocionalmente. Mi hermano, no es que tú seas así, son tus pensamientos no renovados, son tus pensamientos no transformados, son tus pensamientos que están constantemente peleando con el espíritu. Son los pensamientos, tus pensamientos combaten. Así dice la palabra. ¿Acaso no combaten entre ustedes? Mi hermano, ¿cuál es su pensamiento?
¿Cuál es el pensamiento que le agobia? ¿Cuál es el pensamiento que lo destruye? Si la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Pablo hablándole a los corintios, personas con tremendos problemas mentales, no porque estuvieran locos, sino porque no habían sido renovados. Venían de un pensamiento griego, venían de un pensamiento donde todo se razona, venían de un pensamiento donde todo lo quieren entender a la luz de la humanidad, a la luz de, lo querían entender a la luz de la ley romana. ¿Y qué pasa? Tú no puedes vivir peleándote. Mire, ayer daba yo un mensaje acerca de Jacob y cómo Jacob peleaba, no sabía que con el que peleaba era Dios. Tras de tus circunstancias está Dios y tú no te has dado cuenta. Tremendamente no nos damos cuenta que estamos peleando con un sistema por nuestros pensamientos, pero no nos hemos dado cuenta que es Dios tras el problema. Cuando aquel hombre se dio cuenta que era Dios, le dijo: Señor, hoy no te dejo hasta que me bendigas. Cuando tú logres entender en tu mente que es Dios tras el problema, tú le vas a decir: no, yo ya, no, Señor, tú no te vas hasta que no me bendigas. Nos peleamos con esto, nos peleamos con aquello, nos peleamos. Y mi hermano, tras esa lucha que tú has tenido, que es una lucha reflejada por tus pensamientos, está Dios tratando de hacerte ver algo. Está Dios tratando de hacerte entender algo. Los pensamientos van a ser destructivos en tu vida. Si no tratamos de renovar nuestros pensamientos, nos pueden llevar a la muerte. Los pensamientos llevan a las personas a las enfermedades. Los pensamientos llevan al suicidio. Los pensamientos llevan al vicio. Los pensamientos llevan a la destrucción, pero también te pueden llevar a la bendición, porque dice que Él guardará en completa paz, ¿verdad? Aquel cuyo pensamiento en Él persevera. También dice: todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, si hay virtud alguna, en esto piensen, por favor. Pensemos en todas las cosas. Proyéctese, mi hermano, en las cosas que son agradables, que son justas, que son buenas. Proyéctese en adorar a Dios, mi hermano. Proyéctese, levántese con una acción de adoración. Dígale: Señor, yo te amo, yo te adoro. Empiece a trabajar su mente con el amor hacia Dios. Proyéctese cada día. Mi hermano, tome conciencia de lo que piensa. ¿En qué pensamos? Tome conciencia de lo que está pensando todos los días. ¿En qué piensa? ¿En dónde se desgasta? ¿Qué es lo que le roba la paz? ¿Por qué razón? Mi hermano, es que sufrimos por el pensamiento. Mire, sea cual fuere el problema, realmente, el problema no es problema, es tu pensamiento que tú tienes acerca del problema. Ese es el problema. No es el problema, es el pensamiento que yo tengo del problema. Porque el pensamiento que yo tengo del problema me hace ver otras cosas, pero el problema en sí no es problema. Primero, no aparece problema en la Biblia como tal. Y segundo, dice la palabra que nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces no tendríamos que ver problema, tendríamos que ver propósito, tendríamos que ver un desafío a creer, tendríamos que alimentar nuestra fe, tendríamos que venir delante de Dios y decirle: Señor, aquí hay una situación, no un problema. Pero nosotros venimos y le decimos: Señor, aquí hay un problema, tengo un problema, Padre. No, deberíamos de decirle: Señor, hay una situación, nos pasa esto y esto, pero tú dijiste, Padre. Y yo siempre le digo al Señor: pero tú dijiste, Señor, tú lo dijiste, que tú ibas a hacer esto, que tú ibas a hacer aquello. Mi hermano, ¿y cuántas veces por un pensamiento
Yo personalmente, porque no puedo hablar por nadie más, yo le voy a hablar de lo que yo he experimentado como consecuencia de buenos pensamientos, y también le puedo dar experiencias que he alimentado como consecuencias de un mal pensamiento. Pero cuando yo me levanto y estoy con ese pensamiento puesto en el Señor, cuando mis pensamientos están madurando con la palabra de Dios, cuando yo me levanto y yo declaro: Señor, hoy veremos tu gloria, Padre, esa gloria que tú has prometido y dijiste: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo he visto cosas poderosas, yo he visto cosas, mi hermano, que yo digo: Señor, si yo pudiera escribir todo lo que yo he visto a través de haber tenido un buen pensamiento, a través de haber creído a Dios, a través de haberle dicho: Señor, yo lo creo, Padre, y si yo lo creo, Señor, tú dices que el que cree, todo le es posible. Entonces, mi hermano, tenemos que saber que los pensamientos nos van a destruir. ¿Cuál es tu pensamiento esta mañana? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que en qué se ha desgastado? Los pensamientos no tienen límites. Ese es el problema. Los pensamientos no tienen límites. Usted le va agregando al pensamiento y le agrega y le agrega no tiene límite. Ese es el problema con el pensamiento. Usted hace un monstruo de un pensamiento, como también puede hacer una hormiga de un pensamiento y decir: no, esto no tiene importancia. Y usted puede construir con su pensamiento. Cuando usted trabaja en su pensamiento, va a alejar los sentimientos negativos. Cuando usted trabaja en sus pensamientos, va a alejar lo que se hace aquí. Los sentimientos de abandono, de tristeza, de cólera, de ira, los va a alejar. Por eso es tan importante renovarnos mediante el conocimiento de la palabra. Le dijo Pablo a los romanos en el capítulo 12. Renuévense mediante el conocimiento de la palabra, porque eso les va a alejar de sus sentimientos. Entonces ya no van a ser personas emocionales, van a ser personas con emociones, que es totalmente diferente. No es lo mismo tener emociones que ser emocional, porque emociones las vamos a tener. Jesús las tuvo, Jesús lloró, Jesús rió, Jesús se enojó, pero no era alguien emocional. El emocional se enoja y pasa enojado el día. El emocional vive airado, el emocional habla mal. La persona con emociones se enoja, pero luego las arregla. Es una gran diferencia ser emocional que ser persona con emociones. Entonces, cuando yo tengo buenos pensamientos, alejo las malas emociones, alejo los malos sentimientos, alejo todo aquello, mi hermano, que hace el problema. Porque ¿qué hace el problema? Mi emoción. Al final no fue ni el pensamiento, fue lo que sentiste cuando lo pensaste. Así funcionamos. Yo pienso, siento y actúo. Entonces, la actuación y el sentimiento es lo que me trae el problema. Eso es lo que le hace los problemas a usted en su casa, le hace los problemas en su trabajo, en la calle. Usted piensa, usted habla y usted lo siente, y luego lo habla. Y cuando lo habla, lo acciona, ya deja ir las palabras, ya deja ir esto, ya reacciona aún con sus gestos. ¿Por qué tenemos tanto problema con los pensamientos? ¿Por qué habla tanto Pablo de la mente? ¿Usted cree que Pablo no se puso a analizar? Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice de esta manera. Yo quisiera que usted me acompañe ahí en el capítulo de Romanos, capítulo 7, y vea el problema que tenía Pablo. Pablo tenía un problema tan grande con sus pensamientos. 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Qué te lleva al pecado? ¿Qué te lleva al pecado si no fue por un pensamiento? El pensamiento dio a luz
la concupiscencia, dice Pablo, y luego trajo la acción, que es ya el pecado realizado. Porque de nuestras propias concupiscencias, que son nuestros propios pensamientos, es que se genera la acción del pecado. Ahora, Pablo tenía este problema y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Pablo tenía una ley en su mente. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, conocía esto como ley, no como esencia. Lo conocía como una ley dictatoria, lo conocía como una ley impuesta, lo conocía como una ley que no tenía misericordia. Por eso dice Pablo, hay otra ley en mis miembros, que operan en mis miembros, que lucha contra la ley que tengo en mi mente. Pablo tenía el conocimiento, pero no tenía el Espíritu Santo. Porque los malos pensamientos van a llegar. Pero cuando el Espíritu Santo opera en tu corazón, dice la palabra que el Espíritu Santo nos iba a guiar ¿a qué? A toda verdad. Él te va a redarguir, Él te va a convencer de pecado, juicio y justicia, dice la palabra. Amén. El Espíritu Santo, Pablo tenía ley, pero no tenía espíritu. Pero cuando la ley y el espíritu hacen una amalgama, cuando la ley y el espíritu se juntan, es cuando el hombre es victorioso. Porque existe la ley como palabra y esencia, como verbo encarnado. Existe la palabra como un logos en tu vida y como rema en tu vida. Pero existe la esencia del Espíritu Santo que te convence de pecado, de juicio y justicia. Entonces, cuando la palabra y el espíritu habitan y cohabitan, no solo en tu corazón, sino que también en tu mente, es cuando tú vences todo ataque. Amén. Es cuando tú logras vencer. Y Pablo nos está diciendo, Pablo, el hombre que conocía la ley, Pablo con tremendos conocimientos teológicos, con tremendos conocimientos pedagógicos, porque si alguien nos habla de pedagogía y de psicología en la palabra, es Pablo. Lea la palabra y usted va a ver, habla de la mente, habla de las emociones, habla de todo lo que nos enreda como personas. Pablo lo expresa. Entonces Pablo tenía tremendos conocimientos y Pablo tenía también problemas. Porque es Pablo el que está diciendo. Es Pablo el que está diciendo, tengo un problema, yo tengo un problema que combate con mi mente, con la ley que tengo en mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué hace pecar a una persona? ¿Qué hace pecar? Es lo que constantemente piensa. Donde está tu pensamiento, ahí están tus acciones. Donde están tus pensamientos, ahí están tus emociones. Donde están tus pensamientos, ahí están tus palabras. Todo lo que hablas, todo lo que sientes, todo lo que accionas, vinieron de tus propios pensamientos. Es que él me involucró. Mentira. Tú lo pensaste, lo deseaste, lo hablaste y lo accionaste. Es que él me dijo que lo hiciera. Mentira, lo pensaste, lo hablaste, lo sentiste y lo accionaste. Es que él me provoca. No, lo pensaste, lo sentiste, lo hablaste y lo accionaste. Todo se genera en tu pensamiento. Todo se genera. Es que tú me provocas. Mentira, porque si aún yo fuera mala y te provocara, tú tendrías que ser bueno, mi hermana. Si yo soy la mala, tú tendrías que ser mejor que yo, ¿sí o no? Mi hermano, si yo soy la peor de todos aquí, usted tendría que ser mejor. Recuérdese que la palabra del Señor dice, bueno, no hay uno solo. Y si yo fuera mala, que lo soy porque no hay ni uno bueno, usted tendría que ser mejor que yo. Para que usted no se mofara a decir, es que la pastora me provoca, es que esa pastora que tenemos
esa pastora no. Pero usted tendría que ser mejor que yo. Si yo fuera una persona a ese nivel de maldad, usted tendría que ser mejor que yo. Porque buenos, mi hermano, buenos. Yo no me considero ser buena. Porque la palabra de Dios dice que los buenos no es que vayan a heredar el reino de los cielos. Son los que reconocen sus acciones. Los que van a heredar el reino de los cielos son los que reconocieron, confesaron y creyeron con el corazón que Jesucristo es el Señor. Esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Pero por bueno, no creas que por bueno vas a entrar al cielo. Nadie por bueno entra al cielo. Todos los que obedecen entrarán al cielo. Todos los que adoran entrarán al cielo. Todos los que hacen conforme a la palabra entrarán al cielo. Y mientras tú permanezcas más en la palabra, más conocimiento tú vas a tener. La persona no se hace sabia por sí sola. La persona no se hace conocedora por sí sola. La persona se hace sabia en el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo lo dijo en Filipenses: yo lo doy todo por basura, por el conocimiento de la excelencia del poder de Dios. No hay nadie sabio en sus pensamientos. Tú eres sabio cuando tú eres parte de la palabra. Tú eres sabio cuando haces a Dios parte de tu vida. Tú eres sabio cuando hablas a través de la palabra. Y les vas a caer mal a las personas. Cuando tú le dices, no, pero es que mira, la Biblia dice esto y esto, tú vas a llegar a caer mal. Pero tú estás siendo sabio. Porque tú estás hablando de acuerdo a la palabra. No son tus palabras, no son tus pensamientos, es el conocimiento por el cual Pablo dijo: no, yo lo dejo todo por el conocimiento. Y el conocimiento radica en esta parte que se llama cerebro. Ahí radica el conocimiento. Y ahí radican los problemas del ser humano, entre el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Ahí están tus problemas, entre los pensamientos que tienes del consciente, entre los pensamientos que tienes del inconsciente y entre los pensamientos que vienes jalando de tu inconsciente. Entonces, entre esas tres partes que hacen la esencia del cerebro, es que tú te manejas todos los días y que tú tienes conflictos todos los días, porque tienes un menjurje de pensamientos presentes, pasados y de hace tiempos que no sabes distinguir. Entonces, ese menjurje de pensamientos en tu cerebro es lo que no te permiten ser pleno, ser abundante, ser un adorador, ser un alabador, ser un servidor, porque tú tienes problemas con tus pensamientos. No es que Pablo Renato no cante bien, no es que las alabanzas no sean lindas, no es el tiempo, no es si fueran 15 minutos. Tú, si estás mal, no importa si solo te ponen una alabanza, tú no la vas a disfrutar. Cuando el pensamiento está mal, muchas personas optan por moverse de un lado para otro. Me voy de esta zona porque aquí está muy conflictivo. No. Esta zona puede ser conflictiva, pero si tú estás bien y cubierto con la sangre de Cristo, nada te va a pasar, porque dice la palabra: si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Pero si tú estás mal, tú te mueves a la mejor área residencial de Guatemala y al salir también te van a robar el carro. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la psicosis en tu mente de que la crisis aquí es mala. Pero cuando tú estás bien en cualquier lugar. Si te mueves, tú vas a estar bien. Si te quedas, tú vas a estar mejor. Entonces el problema está: ¿qué pienso? ¿Qué es lo que pienso? Todos los días, ¿con qué me levanto? Yo me he dado a la tarea de abrir mis ojos y decir: Señor, gracias, Padre, gracias. Antes de levantarme a orar, yo ya he orado en la cama.
Antes de levantarme a orar y postrarme, yo ya he orado ahí 5 minutos en mi cama. Gracias, Señor, gracias porque amanecí, gracias porque puedo levantarme, gracias, Señor, por la bendición. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Yo ya he orado. Cuando voy a orar, yo ya he orado. Usted podrá decir, ¿qué pilas, mi hermana? No, mi hermana. Vea cómo, usted supiera cuánto combato, usted supiera cuánto tengo que luchar. Y decirle, Señor, por favor, hoy quiero y me declaro y hago mis propias palabras, profetizo sobre mi vida y declaro sobre mi vida para poder tener un día a la vez, un día a la vez. Para poder tener un día a la vez. Porque ¿qué, mi hermano? Los pensamientos no son solo del pueblo. Los pensamientos abarcan a cualquier hombre y mujer. No importa el rango, pensamiento es pensamiento. ¿Cuántos pastores se han quitado la vida por un pensamiento? ¿Cuántos pastores han caído en pecado por un pensamiento? ¿Cuántas mujeres líderes o hombres líderes han sido destruidos por un pensamiento? Por una ley que combate en sus propias mentes, que va en contra de la ley o de simplemente un conocimiento. Tú no naciste solo para tener un conocimiento, tú naciste para tener una relación con Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Pablo tenía conocimiento, pero él no tenía relación. Cuando Pablo tuvo conocimiento y tuvo relación, llegó a ser un hombre tremendo, un hombre que escribió la mayor cantidad en el Nuevo Testamento de las cartas apostólicas. Pablo trabajó constantemente en sus palabras, en sus emociones, mi hermano, en sus pensamientos. No es solo ser evangélico, mi hermano, no, sáquese de la mente. Eso ya es de la década de los 60, donde nos enseñaban a ser evangélicos de iglesia, y en la casa cuentazos, palabras, golpes. Sáquese de la mente ser evangélico. Usted es un hijo, un adorador. Usted es un siervo, una sierva. Hoy, ahorita que estaba orando, Dios me puso algo que vamos a hacer. Ahorita va a ver algo que Dios me puso. Siento mucho que no estén las personas que Dios me puso. Siento mucho en mi corazón, pero cuando Dios me dice algo, yo lo hago. Y no es ser evangélico, mi hermano. Mire, eso no le va a llevar al cielo. Eso sí le puedo asegurar. Ser evangélico no. Por décadas nos enseñaron ser evangélicos. Nos limitaban de todo. Todo era no. Era un dogmatismo total. No era relación, no era libertad. Dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay gozo, allí hay plenitud, allí hay adoración, allí hay no solo conocimiento, sino que una relación y una aceptación de uno hacia el otro. Tú eres así, yo soy así. Dios te hizo así, Dios me hizo así. Tú piensas así, yo pienso así. Pero cuando lleguemos todos, como dice en el libro de Efesios, cuando todos lleguen a ser de un mismo Dios, de un mismo Padre, de un mismo bautismo, de una misma creencia, entonces, mi hermano, vamos a ser todos iguales. Y esa es la tarea de la iglesia, enseñarte no solo a que tú vengas y conozcas de la Biblia como un libro o como algo religioso. La tarea de la iglesia es enseñarte a pensar, enseñarte a accionar, enseñarte también a cambiar tus sentimientos, enseñarte también a hablar, mi hermano, porque la palabra de Dios dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas. Dice la palabra de Dios que de una fuente no puede salir una agua salada y una agua dulce. Hace poco estaba yo con una persona, mi hermano dice que es cristiano, pero por su manera de hablar es totalmente diferente. No dice una buena, o dice una buena y 10 malas. Pero usted lo oye por teléfono y dice, sí, hermano, Dios te bendiga, hermano. Y aquí, y allá, y después aquí, y allá, y esto. Y yo decía, Señor, ten misericordia, Padre, ¿qué es esto? Mi hermano, Dios no es juguete. O eres o no eres. Dios no es juguete.
O lo sientes o no lo sientes. O lo expresas o no lo expresas. O lo vives o no lo vives. Dios no es juguete. O son hijos o son bastardos, dice la palabra. Mi hermano, tú eres hijo. Tú eres hijo. ¿Cómo te sientes al ser hijo de Dios? ¿Cómo te sientes al sentir, al pensar que si no fueras hijo, ¿qué fuera de tu vida? ¿Cómo te lograrías sentir tú en tu propia condición de ser humano? ¿Cómo te sentirías? Dios quiere, sobre todas las cosas, que aprendas a vivir el hoy. Mi hermano, mañana, quizás hoy tengas un día libre, ni pienses en muchas cosas, vas a estar con tu familia, te vas a tomar un cafecito, vas a almorzar tranquilo, no vas a vivir en la psicosis de la semana. Pero mañana, cuando tú empieces en tu conflicto del día a día, recuérdate, lo que pienso está construyendo el día martes. Lo que pienso le está dando vida a la próxima semana. Está construyendo tu futuro. Lo que tú pienses hoy, lo vas a vivir mañana. Si tú piensas hoy, Señor, mañana vamos a estar bien, Padre. Esto es pasajero, Señor. Esta leve tribulación es momentánea, Padre, pero luego viene un peso de tu gloria. Luego vendrán tiempos mejores. Hoy lo vivo, pero si hoy lo cambio en mis pensamientos, mañana lo experimento. ¿Me doy a entender? Hoy lo vivo. Hoy estoy viviendo una necesidad, pero mi necesidad, que hoy es latente a mi alrededor, la voy a cambiar por mi pensamiento. Y cuando yo cambio la realidad, que es real, valga la redundancia, es real, pero aquí yo la voy a cambiar, mañana va a ser una experiencia vivida. Amén. Mañana. Yo me he dado cuenta que cuando hago esa ardua tarea, porque no es fácil, porque usted ve la calamidad, la necesidad, usted ve todo, y cómo estoy viendo y puedo cambiar aquí, pero sí se puede. Sí se puede, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dijo esas palabras, se refería a tu cosmovisión, a lo que tú eres como persona, a lo que tú eres en esencia, en lo que te mueves en el día a día, en tus roles de ama de casa, en tus roles de empresario, en tus roles de trabajo. Ese es tu todo. Tú no puedes ir a hacer el todo del pastor. Tú haces tu todo como persona individual. Y cuando tú haces tu todo como persona individual, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese todo es el que tú tienes que trabajar, porque ese todo está aquí en tu mente, que muchas veces, mi hermano, está atrofiado por tus pensamientos pasados. No son ni por los de hoy, son por el pasado que te tienen atormentado, son por el pasado que te tienen destruido, te tienen atado, te tienen con pensamientos baratos, te tienen con pensamientos destructivos, te tienen con pensamientos que no tienen sentido. Tus pensamientos tienen que ser ricos, tienen que ser en esencia, tienen que ser poderosos en batalla, tienen que ser libertadores. Tus pensamientos tienen que ser de amor, tus pensamientos tienen que ser de misericordia, tus pensamientos tienen que hacer de hacer lo bueno y no lo malo. Mi hermano, dice la palabra, piensen con la cabeza, piensen con la cabeza. Ustedes tienen la mente de Cristo. Contra ustedes van a combatir muchas cosas, pero recuérdense, tienen la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Yo quiero que cierre sus ojos. Y mientras allá Pablo Renato pone algo, quiero yo orar esta mañana y pedirle al Señor que por favor nos ayude con nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces tú has dejado de darle a Dios por un pensamiento?
¿Cuántos hoy no vinieron? Por un pensamiento. ¿Cuántos no han recibido su bendición? Por un pensamiento. ¿Cuántos? Trabaja en tus pensamientos. Trabaja en tus pensamientos. Todo lo que usted ha vivido, oiga bien lo que le voy a decir. Todo lo que ha vivido y lo que está viviendo, usted lo creó con sus propios pensamientos. Lo que estás viviendo, oye bien, mi hermano, lo que estás viviendo, lo creaste con tus propios pensamientos. Solo piensa en qué estás viviendo. Y elija pensar diferente, por favor, porque usted está formando su futuro con el pensamiento. Usted está creando su futuro con el pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas el pensamiento de mis hermanos. Señor, yo sé que tú los puedes bendecir, pero a ellos les toca trabajarlo, Padre.